porque hoy veremos las peores campañas y rendimiento de equipos chilenos en la primera división, en donde responderemos el interrogante de ¿cuál es el peor equipo del campeonato chileno? Y si tienes esta misma pregunta, pues ven y averígualo en Punto Cero. Así que dicho esto, comencemos. Bueno gente, el puesto más reciente de la lista lo tiene Santiago Wanderers, y no es para menos, ya que en 2021, en toda su campaña solo ganó 5 partidos y empató 6 encuentros, dándole un total de 21 puntos en 32 partidos jugados, lo que le da un rendimiento del 21,8%, un desempeño muy escaso para un gran equipo como lo es Santiago Wanderers, pero que ojo, el rendimiento pudo haber sido mucho peor, ya que en sus primeros 12 partidos de aquel torneo solo llevaba un punto, entonces al menos los caturros reaccionaron para así no estar tan adelante en este top. Pero aún así, una vergüenza brutal para uno de los equipos con mayor historia del fútbol chileno. Vamos al pasado, concretamente al año 1953, muy atrás en el tiempo, para hablar sobre Deportes Iberia. Sí, señoras y señores, aquel equipo que hoy en día tiene su sede en la región del Biobío, concretamente en la ciudad de Los Ángeles, pero que, en el pasado, jugaba de local en Santiago en la comuna de Independencia. Bajo todo este contexto, Iberia tiene el antirrécord de ser el octavo peor equipo en primera división, puesto que en el torneo de 1953, Iberia solo obtuvo 11 puntos en 26 partidos jugados, lo que le da un rendimiento del 21,1%. Pero, para fortuna de ellos, aún con este desempeño horroroso, no descendieron, ya que el equipo que fue campeón de segunda división ese año, que era el club Tomás Bata, que básicamente sus dueños era la empresa de calzados Bata, dijeron que participar en primera división era muy costoso y decidieron rechazar su propio ascenso, con lo cual Iberia seguiría dando pena otro año más en primera división. En el puesto 7 tenemos a nuestro querido Ñublense de Chillán, que hoy en día se jacta de ser la longaniza mecánica y de jugar la Copa Libertadores con grandes del continente como Flamengo o Racing, pero el pasado nunca desaparece, ya que antes de todos estos buenos resultados, Ñublense ni siquiera era un equipo más del montón, sino que era un equipo pésimo y horrendo, y eso se demuestra, por ejemplo, en lo ocurrido en el campeonato chileno de 1981, en donde Ñublense en 30 partidos solo ganó 2 y empató en 6 oportunidades, dándole un total de 10 puntos y un rendimiento del 16,7%, una total vergüenza para la longaniza mecánica. Y como dato freak, en aquel torneo de 1981 descendieron 4 equipos. Sí, señoras y señores, el fútbol chileno en aquella época estaba re loco, ya que de 16 equipos habían 4 descensos directos y otros 2 equipos debían jugar una liguilla de promoción contra rivales de la segunda división. Es decir, incluso en aquella temporada pudieron haber sido 6 descensos. Una completa salvajada ese torneo. Volvamos al pasado remoto, concretamente a 1948, para hablar sobre un club que hoy en día ya no existe. Y sí, soy consciente que hablar de un club que ya murió es poco atractivo, pero este no es el caso, ya que hablamos del Santiago National, que en su momento fue uno de los equipos más importantes de Chile y recordado como uno de los 8 equipos fundadores de la primera liga profesional de fútbol chileno en aquel año de 1933. Un club legendario y que debe ser respetado como tal. Pero los primeros que no respetaron el legado del club fueron ellos mismos, concretamente sus jugadores, ya que en el torneo nacional de 1948 quedaron últimos, en donde solo ganaron 4 partidos en todo el campeonato, lo que les dio un total de 8 puntos y un rendimiento espantoso de 16,6%, una vergüenza para uno de los padres fundadores del fútbol chileno. Bueno gente, al año siguiente de nuestro puesto anterior, es decir, ahora nos situamos en 1949, otro equipo chileno legendario se vuelve a cagar en su propio legado, y esta vez es el turno del Club Deportes Badminton, el cual, al igual que el Santiago National, fue uno de los 8 equipos fundadores del fútbol chileno, es decir, es un club al cual le debemos de agradecer mucho. Pero este video no va de agradecer, sino de recalcar las malas participaciones, y Badminton tuvo una horrible, ya que en 1949 quedó último,
y en 22 partidos solo ganó 1 y empató 5, con lo cual hizo 7 puntos y quedó con un rendimiento del 15,9%. Vergonzoso lo de este equipo, que además, para evitar el descenso, ese mismo año se tuvo que fusionar con Ferroviarios, que había sido campeón de segunda división, en donde ahora se empezó a llamar Ferrobadminton, lo cual parecía ser una buena idea, pero lo que no sabían de aquella fusión es que sería el principio del fin para este legendario equipo. Bueno gente, vamos a años más actuales. Concretamente quiero que nos situemos en 1987 para hablar sobre el coqueto equipo de San Luis de Quillota, un club reconocido en Chile por ser parte del selecto grupo de equipos ascensores de categorías. Y en este caso, San Luis quiso relucir aquel hecho con estilo, puesto que en la primera división de 1987 quedarían últimos y con un rendimiento del 15,5%, que fue el resultado de haber ganado solo 3 partidos de 30 posibles. Luego de su descenso a segunda división aquel año, descenderían a tercera división en 1991, y luego volverían a segunda en 2004, y regresarían nuevamente a primera división en 2010, luego de 23 largos años. Pero, como todos saben, después descendería y ascendería un par de veces más porque así es San Luis. Coquimbo Unido es un club que tiene altas y bajas. Por ejemplo, el mismo año que llegó a semifinales de Copa Sudamericana, también descendió, lo cual más o menos te da un indicio de la naturaleza de este equipo, capaz de lo mejor y lo peor. Y en este video obviamente visitaremos lo peor, ya que en 1965 Coquimbo Unido quedó último en el campeonato chileno al lograr solo 10 puntos en 34 partidos. Y lo peor de todo es que solo ganó uno de esos encuentros y el resto de puntos lo consiguió a puro empate. Una total vergüenza esta temporada de los Piratas, que terminaron con un rendimiento del 14,7%, muy bajo para este equipo de la cuarta región del país. Llegamos al segundo puesto de la lista, a uno de los equipos con peores rendimientos del fútbol chileno en primera división. Pero ojo, que este puesto tiene truco, ya que el afectado en todo esto fue Deportes Temuco, que en el torneo de 1998 solo consiguió 13 puntos en 30 partidos jugados, lo que le da un rendimiento del 14,4%. Pero esa es solo la parte superficial de la historia, ya que claro, uno al escuchar eso puede decir, uy, Temuco esta temporada fue un equipo de mierda. Pero no, bueno, más o menos sí, ya que Deportes Temuco sufrió una resta de 15 puntos por parte de la NFP debido a malos manejos administrativos, en donde de hecho llegó a acumular una deuda de 600 millones de pesos debido a responsables gestiones de sus directivas, en donde incluso el club se quedó sin sede social debido a la solicitud de embargo del banco BCI y varios jugadores abandonaron el club. Y claro, alguien en los comentarios que vea este video me puede decir que Temuco no merece estar en este top ya que su rendimiento no es tan bajo, puesto que al final le quitaron puntos por secretaría. Y sí, esa persona tiene toda la razón, pero decidí incluirlo igualmente porque lo que le pasó a Deportes Temuco durante esta temporada fue insólito. Y además, nunca voy a tener la oportunidad de nuevo de hablar de Deportes Temuco, así que esta oportunidad la tengo que aprovechar, ya que aparte de tener una deuda de 600 millones de pesos, en la cuarta fecha, los jugadores se negaron a concurrir a Santiago donde debían jugar un partido con Palestino, y se envió una delegación de juveniles, que terminó siendo goleada por 9-0 en la Cisterna. Además de eso, en la 11ª fecha, el equipo de la Araucanía sufrió un robo en su hotel de concentración, horas antes de visitar al campeón Colo-Colo en el Estadio Monumental. Y aunque el equipo sureño logró recuperar gran parte de sus vestuarios deportivos, terminó perdiendo igualmente 3-0 ante el Cacique. Y más encima, para terminar de super cagarla, y básicamente esto fue la gota que rebasó el vaso, antes del partido contra Deportes Concepción, el equipo de Temuco se negó a aceptar 2 cheques por 72 millones de pesos a nombre del capitán Oscar Lepe, pero por un error, el apellido fue escrito con 2 P en lugar de una, y en paralelo a esto, decidieron no presentarse a jugar ante Deportes Concepción, y saliendo a la luz todo este desorden, la ANFP decretó el triunfo de los penquistas por 2-0 por secretaría, y sancionó a Deportes Temuco con la pérdida de 15 puntos en la tabla de posiciones, lo que significó su descenso a la primera B. Pero eso no es todo, ya que luego del descenso, en diciembre de ese mismo año, la NFP sancionó a Deportes Temuco con un año sin poder jugar ninguna competición nacional. Vergonzoso lo de Temuco en aquel año, en donde si no merecía estar aquí por rendimiento,
al menos sí lo merece por el desorden administrativo que tenía. Además, es muy curioso y gracioso, porque si le devuelves a Temuco esos 15 puntos perdidos, de todas formas hubiera descendido, ya que tendría 28 puntos en total, y el penúltimo de aquel torneo fue Wanderers con 30 unidades. Así que Deportes Temuco no tenía por dónde quejarse, de todas formas hubiera descendido. Y bueno gente, el equipo con peor campaña en nuestro querido fútbol chileno es Santiago National, que aparece nuevamente en este top, ya que no solo se cagó en su historia y su legado una vez, sino que decidió darse el lujo de hacerlo 2 veces, lo cual tiene mucho mérito a decir verdad. Todo esto sucedió en la primera división de 1942, en donde Santiago National conseguiría solo 4 puntos en 18 partidos jugados, dándole así un asqueroso rendimiento de 11,1%, algo vomitivo y espantoso sin duda, lo cual básicamente empezaría a sepultar la reputación de este histórico equipo. Pero en honor a su historia, y porque en este canal respetamos a los mayores aunque no lo parezca, hay que decir que sinceramente, este equipo hizo mucho por el fútbol chileno, ya que a pesar de ser fundado en 1900 por familias de clase alta de Chile, fue uno de los mayores precursores del fútbol en los barrios bajos y populares, y fue un gran espacio para el que el fútbol pudiera expandirse a los jóvenes de la ciudad de Santiago. Así que aunque no lo parezca, si hoy hablamos de fútbol chileno, en parte es gracias a Santiago National. Así que vieron, así es como se mantiene intacto un legado, y no con participaciones vergonzosas. Y bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy, espero que te haya gustado, comenta qué te pareció el video y dame más ideas para futuras entregas, dime qué te gustaría ver, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Yo soy Punto Cero, nos vemos.